Vamos a leer un último pasaje. Este pasaje está en Lucas 24, 13 al 34. No es necesario que lo busquen porque lo vamos a leer en versión popular. Es el pasaje sobre el cual se va a basar la reflexión que nos va a dar el pastor en el día de hoy. Pasaje, además, muy conocido por todos. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se le han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que les dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Acabamos de escuchar la lectura del capítulo 24 del Evangelio de Lucas, y mientras que escuchaba la lectura recordaba a un escritor muy famoso del siglo XX, un escritor premio Nobel griego, el que escribió Sorba el griego. A lo mejor muchos conocen la película, eso surge de una novela de él, Sorba el griego, y escribió también La última tentación de Jesús, de la cual se hizo una película también muy controvertida y muy mal entendida por muchos, ¿no? Era un hombre profundamente espiritual, que trataba de analizar la espiritualidad, y en una de sus obras cuentan que en un convento ortodoxo, él pertenecía a la Iglesia Ortodoxa, había llegado el día de Pascua. Y bueno, los griegos celebran la Pascua muy alegremente, ¿no? Comienzan con alegría y siguen, pero ese día el convento lo había visitado un teólogo muy afamado. Y entonces llamaron al teólogo y le dijeron que hablara. Entonces él subió con todos sus libros y habló 2 horas sobre la resurrección. 2 horas. Hasta ese momento ellos tomaban la resurrección de Jesús con mucha naturalidad, se reunían para alegrarse y agradecer, pero ahora llegó y durante 2 horas estuvo machacando con la teología y esto y lo otro y aquello, y embrolló todas las cosas. Entonces en el convento había un viejo que se llamaba Manasés y veía la cara de desesperación del novicio
el muchacho que había empezado. Y entonces se acerca y le dice al novicio: que Dios me perdone, hijo, pero esta es la primera vez que no he sentido a Cristo resucitar. A veces llenamos con tantas palabras y con tantas explicaciones a este hecho, y yo quisiera que esta mañana no nos fuéramos con muchas palabras, no fuéramos simplemente sabiendo que más allá de la racionalización y del manual teológico y de los grandes libros de teología, lo vivamos desde el corazón, lo vivamos como una vivencia, como algo que afecta directamente nuestra vida, que vivamos la experiencia de la resurrección, para que nadie tenga que decir que Dios me perdone, pero no vi a Cristo resucitar hoy, ¿no? Cuando uno observa a los discípulos el viernes frente a la cruz, para ellos esto fue un shock tremendo, porque ellos habían visto siempre a Cristo triunfando. Y cuando usted sigue a alguien que lo ve siempre triunfando, verlo derrotado es terrible. Claro, cuando querían prenderlo a Jesús, el Evangelio nos cuenta que pasaba en medio de los que lo querían prender y se iba, y no lo podían prender. Cuando discutía con los enemigos, siempre terminaban los enemigos avergonzados, porque los argumentos de Jesús eran contundentes. Cuando se encontraba con un enfermo, lo sanaba, y cuando llegó a la tumba de Lázaro, lo resucitó. Y esto hacía que ellos tuvieran esa idea de ese Jesucristo siempre triunfante. Por lo tanto, cuando lo tomaron los romanos y se lo llevaron, y lo azotaban y lo levantaron en la cruz, ellos esperaban el supremo milagro, el milagro final. Es decir, que Jesús en ese momento saltara de la cruz y en alguna forma humillara a los romanos y avergonzar a los judíos que los habían puesto allí. Era el triunfo final. Pero ese día se dieron vuelta todas las cosas para ellos, se dieron vuelta todas las cosas. Ellos esperaban esa victoria espectacular, pero resulta que aquel que abría los ojos a los ciegos, levantaba a los muertos, detenía tempestades, lo derrotaba a la cruz, porque bajaba la cabeza en la cruz, porque estaba muriendo en la cruz. Judas, que había sido el compañero de todos los 3 años que estuvieron junto a Jesús, ahora resulta que era el traidor, el que lo había vendido. Anás y Caifás y Pilato, que siempre habían sido los hombres perversos que pervertían la fe y que pervertían el derecho, ahora habían triunfado. Cuando llegamos a este momento nos damos cuenta que para ellos nada estaba en el lugar en que tenía que estar. Se había dado vuelta a todas las cosas, el mundo empezaba a girar al revés. De golpe, las cosas se dieron vuelta. Perdieron algo que es importante. Ellos perdieron la esperanza. Perdieron la esperanza. Los 2 discípulos que iban por el camino a Emaús van comentando esa frustración tremenda, porque están volviendo derrotados. Y la derrota también se ve en los demás, pero vamos a seguir por un momento a estos 2 que van por el camino de Emaús. Ellos tienen una frase con la cual sintetizan el sentimiento. Ellos dicen: nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Nosotros teníamos puesta la esperanza esa en Él. Y ahora nos quedamos sin esperanza. Ahora, yo creo que el mayor de los peligros que sufre la humanidad no es este peligro nuclear que se ha movido en estos días. No es tampoco el desequilibrio económico que tanto nos preocupa, porque parece que nuestra vida dependiera únicamente de la economía. No son los estallidos sociales. El gran peligro de esta sociedad es que nos quedemos sin esperanza. Es que no tengamos esperanza. Es que se vacíe nuestra vida de esperanza. Para esto han colaborado muchos, sobre todo a fines del siglo XX y en el comienzo del siglo XXI, filósofos franceses, españoles, latinoamericanos, escritores, intelectuales que fueron voceros de la desesperanza, que no se atrevieron a ser voceros de la esperanza porque ellos no tenían esperanza. Y entonces eran derrotistas, eran pesimistas, vivían deprimidos, decepcionados, desesperanzados. Y transmitieron eso a toda una sociedad
que juntamente con la incredulidad, con la falta de fe, ha caído en un abismo de desesperanza. Y cuando uno pierde la esperanza, ha perdido el motor de la vida. Ha perdido el motor de la vida. Cuando tengo que hacer un viaje largo y tengo que ir manejando, bueno, en general voy escuchando radio. Y de vez en cuando apago la radio. Y entonces Celia dice, ¿qué pasó que apagaste la radio? Estoy escuchando el motor. ¿Por qué? ¿Por qué quiere escuchándolo, no? Porque yo sé que el motor es lo fundamental. Y si yo escucho algún ruidito raro, ya sé que tengo que parar, tengo que buscar, porque si no me quedo allí. La esperanza es eso, es el motor de la vida. Es lo que nos lleva hacia adelante. Federico García Lorca, el poeta español, en Doña Rosita la soltera, muestra a una mujer que queda soltera porque su novio, al que ella sigue amando, se ha ido a América para juntar dinero y volver y casarse con ella. Y ella vive por esa esperanza. Y hay un momento en que se enteran en el pueblo de que este hombre la abandonó, se casó en América, tiene hijos, no piensa volver. Y la ven a Rosita envejecer pensando en eso. Y entonces un día la tía se decide y le dice, hay que decírselo. Y va y se lo dice. Y cuando se lo dice, ella dice, yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía. Me levanto con el más terrible de los sentimientos, que sentir que la esperanza está muerta. Y sin embargo, dice, la esperanza me persigue y me muerde como un lobo moribundo que aprieta sus dientes para que no la pierda. Qué dramático que es esto, ¿no? Vivir sin esperanza y gestarse una esperanza falsa porque ella veía que para seguir viviendo necesitaba esperar. Necesitamos esperanza porque la esperanza, decía un filósofo, es como el sol que arroja todas las sombras atrás. Hace que todas las sombras queden atrás. La resurrección impactó la vida de los discípulos. Ellos ese día de resurrección se encontraron con que Jesús había triunfado, pero en una forma diferente. Y ellos que querían un Mesías que los librara del yugo de los romanos, encontró con alguien que les cambiaba la vida y les cambiaba el corazón, con una nueva esperanza que iba más allá de la política, de lo social, de lo contingente, de lo económico. Una esperanza que tenía que ver con la eternidad. Ellos, cuando la tumba estuvo vacía y comprobaron esto, cuando se encontraron con Jesús resucitado, recuperaron la esperanza y la recuperaron para siempre, para ellos y para nosotros. Ellos vivían la alegría de la resurrección y hoy es un día de alegría. Es el día de alegría de la resurrección. Yo llegué acá esta mañana muy temprano, después de las 8 de la mañana estaba acá, y llegué con un día nublado, oscuro. Cuando paré, la señora que me vende el diario dijo, mire, qué día triste hoy. Al rato levanté los ojos y vi que salía el sol. Dije, no podía hoy dejar de salir el sol. Es el día glorioso de la esperanza. Es el día glorioso de la esperanza. Cristo ha resucitado de los muertos y nos llama a vivir la alegría de la resurrección, la alegría del Cristo resucitado. El triunfo del Señor sobre la muerte y el sepulcro hace que dejemos las frustraciones atrás. Todos tenemos frustraciones y todos tenemos problemas, pero los dejamos atrás porque tenemos nuestra fe puesta en el resucitado y comenzamos a vivir con Él una nueva vida. Los discípulos sintieron que ese episodio que estaban viviendo cambiaba totalmente sus vidas, cambiaba sus corazones. Y cuando usted lee el Evangelio, los discípulos son una cosa, pero cuando los lee después en el libro de los Hechos de los Apóstoles es totalmente diferente. Usted se encuentra que los claudicantes del Evangelio ahora tienen una firmeza increíble. ¿Por qué? Porque Cristo había estado presente en sus vidas y porque Cristo hace nuevas todas las cosas. El apóstol Pablo resume la historia de la Pascua, la hemos visto hace unos 15 días atrás. Resume la historia de la Pascua y él dice, Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado
y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Dice algunas cosas que son importantes tenerlas en cuenta en este día. Jesucristo entró en la historia, es Dios penetrando en la historia de los hombres. Mostró su poder. Murió en la cruz del Calvario pagando el precio del pecado de los hombres. Fue sepultado para que la corrupción hiciera su obra, pero no lo pudo hacer, porque Él resucitó al tercer día. Y todo esto estaba profetizado en las Escrituras. Todo lo hace para que nuestra vida cambie, para que tengamos paz, para que tengamos alegría, para que tengamos esperanza. Esperanza para esta vida, que Dios está presente, y esperanza para la eternidad, que Él nos espera. Esta es la gran esperanza cristiana, para aquí y para el más allá. Para nosotros, en nuestra mentalidad moderna, hoy termina la Semana Santa. Para los primeros cristianos no era así. Nosotros hemos corrido la Semana Santa para atrás. Para los primeros cristianos la Semana Santa empezaba hoy. Empezaba. Y esta semana que sigue era la semana de la celebración. Era la semana donde los cristianos se vestían de blanco y salían a las calles para saludarse diciendo: Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Y durante estos 7 días ellos celebraban la resurrección de Cristo. Hemos vivido la angustia del Jueves Santo, Viernes Santo. Hemos vivido la desesperación del sábado. Hoy comienza algo nuevo. La Pascua nos muestra a Cristo resucitado. Hay quienes se estacionan en el Viernes Santo o en el Jueves, o en la angustia y el vacío del sábado, donde hay un silencio total. Cristo nos llama esta mañana a empezar a vivir el domingo de resurrección y pensar que la semana hoy comienza. No terminamos, empezamos algo totalmente distinto, porque Cristo resucitó de los muertos. ¿Y qué es lo que nos mantiene en este estado de paz y de esperanza? El que hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo, en que nos hayamos declarado delante de Dios pecadores impotentes por borrar nuestras culpas y por gestar nuestra propia esperanza, y le hayamos pedido a Jesucristo que Él sea el que nos limpie por adentro, que sea Él el que perdone nuestros pecados, y que la gracia de eso, el que hemos cantado, nos alcance para que podamos vivir en la esperanza. Y esto sucede porque cada uno de nosotros tiene que tener un momento en que resucite con Cristo. Esto parece algo místico o algo extraño, pero no. Es ese momento en que nos damos cuenta que la fe no es solamente una cantidad de ritos y de ceremonias que se cumplen periódicamente. Que la fe es una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y que solamente cuando encontramos ese camino de fe y nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, cuando nos encontramos con que la fe es lo realmente importante, es lo que realmente necesitamos, esa relación personal. Nosotros nos llenamos de religión, y nos llenamos de ritos, y nos llenamos de ceremonias, pero lo que el cristiano tiene que tener es una relación personal con Jesucristo. Y a veces nosotros miramos los desastres que suceden en nuestro país y que se multiplican, y la violencia, y cuando uno ve cómo es una espiral que parece que no se puede terminar, todos los días nos enteramos de una mujer a la que mataron, de una chica que ha desaparecido, de un niño que ha sido abusado. Y esto es una espiral que va creciendo y creciendo. Y después miramos las estadísticas, y en las estadísticas nos dicen que nuestro país tiene un 95% de cristianos. Usted dice, algo está pasando acá con nuestro cristianismo y con nuestra fe. ¿Qué ha pasado? Ha pasado
que nos hemos quedado en los ritos, en las ceremonias, en la religiosidad, pero no tenemos esa vivencia personal con Jesucristo. Y hay un día en nuestra vida en que tenemos que pararnos y tenemos que decir, yo soy cristiano, ¿por qué soy cristiano? ¿Porque mis padres me hicieron cristiano? ¿O tengo que ser cristiano porque yo me relacione directamente con Jesucristo? Y hasta que yo no dé ese paso, no va a haber un cambio sustancial en mi vida. Realmente hay un cambio cuando yo alcanzo a acercarme a Dios por medio de Jesucristo y empiezo a tener un diálogo permanente de fe, donde yo confío y entrego mi vida en las manos de Él. Y yo creo que esta Pascua es una buena fecha para comenzar. Si uno no ha comenzado con esto, comencemos hoy con la Semana Santa. Miremos al Cristo resucitado, traigamos nuestro corazón con todas sus cargas, con sus angustias, con sus temores, con su desesperanza, con sus pecados, con sus culpas, y pidámosle al Señor que Él perdone esto y que Él renueve nuestro interior. Y digámosle, Señor, yo quiero seguirte. Y cuando empezamos a seguir al Señor de verdad, cuando hemos descargado nuestro corazón delante de Él, cuando Él es Señor en nuestra vida y cuando el resucitado toma el control de nuestra vida, entonces nace en nosotros la verdadera esperanza. Esa esperanza que no tiene límites, porque va más allá de la muerte. Es la esperanza eterna. Esta mañana estamos aquí para celebrar la resurrección de Cristo, pero estamos también buscando que Cristo haga algo en nuestra vida. No hagamos que esta Pascua sea una Pascua rutinaria, que salimos de acá y dentro de 2 días nos olvidamos de todo. Hagamos que esta Pascua marque nuestra vida y acerquémonos al Señor Jesucristo y digámosle, yo quiero poner delante tuyo toda mi vida, con todas mis faltas, con todos mis pecados, con todos mis errores, con todas mis angustias. Pido, Señor, que perdones mis pecados, que me releves de mi culpa, que me des paz. Y quiero seguirte. Y ahí empezamos una nueva vida con Cristo. Hagamos que esta Pascua de Resurrección no sea el final de la Semana Santa, sino el comienzo de una vida donde la Pascua de Resurrección se repita todos los días. Y el gozo del Cristo resucitado esté con nosotros todos los días. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias esta mañana porque la tumba estaba vacía. Y Señor, no queremos esta mañana racionalizar todas estas cosas ni hacer de todo esto un gran discurso que nos sirve únicamente para llenarnos los oídos. Queremos, Señor, esta mañana experimentar el poder de Cristo en nuestra vida. Queremos experimentar la presencia de Cristo en nuestro corazón. Y te rogamos que cada uno de nosotros, al culminar este encuentro, pueda tener la certeza de que su vida ha sido entregada a Jesucristo y que Jesucristo es el Señor de su vida. Señor, a lo mejor hay personas hoy aquí que no han tenido una experiencia de fe profunda, de acercamiento a Cristo, de un comienzo de una nueva vida con Cristo. Te pedimos que esta mañana puedan tener la iluminación del Espíritu Santo para que puedan abrir su corazón y acercarse a ti, para que tú entres en su vida y colmes su vida de paz y de esperanza. Bendice, Señor, a quienes te están buscando sinceramente para que esta mañana te encuentren. Gracias, Señor, por esta celebración de hoy. Gracias, Señor, porque hemos podido alabar tu nombre cantando, hemos escuchado la lectura del Evangelio. Nos hace bien leer el Evangelio, nos hace bien que tu palabra llegue a nuestro corazón
hemos podido pensar en todo esto y nos vamos, Señor, sabiendo que tú vienes con nosotros y que vas a estar con nosotros todos los días de esta semana y que vas a ver nuestros errores y nuestras faltas y nos vas a corregir y nos vas a sostener y tu misericordia nos va a alcanzar cada día. Señor, gracias por ese amor inmenso que nos acepta como somos y que nos corrige para que podamos superar lo que somos. Señor, bendícenos para que esta mañana todos salgamos con Cristo en nuestro corazón. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.